Vamos a llamar a Jesús Doncel. Cuéntame, ¿qué hicimos la clase anterior? Bueno, el primer tema que dimos fue sobre la calidad del agua, que usted nos explicó sobre la clasificación de los niveles de riesgo. También diferentes esquemas de acueductos en donde se muestran sus principales partes. También hablamos sobre los métodos de proyección, en donde explicó el método aritmético, sus características y sus fórmulas. El método geométrico, el método logarítmico. Se habló de los diferentes tipos de consumos, consumo neto, consumo presencial. Se habló de la dotación bruta y de los diferentes tipos de caudal, que son caudal de diseño, caudal medio diario y el caudal máximo diario. Caudal máximo diario, caudal máximo y caudal máximo horario. María Paula, ¿qué es el periodo de diseño? Profe, es el periodo en el cual se diseña el acueducto y pues se tiene que proyectar a un periodo de diseño donde pues aumente la población, porque pues la población siempre va a tender a aumentar, entonces siempre se tiene que proyectar ese periodo de diseño a cierta población. ¿Y cuánto es el periodo de diseño? 25 años. Ok. Bueno, entonces, todas las clases yo trato de retomar y de recordarles que hemos dado hasta el momento. Entonces, bueno, básicamente lo que hemos dado, o dijimos, es que el acueducto parte el acueducto parte de una fuente de abastecimiento. Después hay una captación. Esa fuente de abastecimiento puede ser subterránea o superficial. Dependiendo de qué sea, si es subterránea o superficial, vamos a tener unas captaciones. Si es para agua superficial, vamos a tener bocatomas, y si es para agua subterránea, la captación se hace mediante pozos profundos u otros pozos que vamos a ver más adelante. Luego de la captación pueden haber varios casos. Entonces, podemos tener una aducción, que en algún momento les dije que era transporte de agua cruda. Como ya la tomamos de la fuente de abastecimiento, el agua está cruda, la llevamos generalmente, si es un agua superficial que tenga muchos sólidos suspendidos, la llevamos a un desarenador. En ese desarenador, eso se conoce como un pretratamiento para quitarle los sólidos más gruesos, como son las arenas, por eso se llama desarenador. Entonces ahí se quedan las arenas, luego la transporto a mi planta de tratamiento. Todos estos transportes se hacen dependiendo de mi topografía. Si yo lo puedo hacer por gravedad, lo hago. Si no puedo, entonces me toca recurrir a un mecanismo de bombeo. Entonces luego la paso a mi planta de tratamiento. En mi planta de tratamiento hago todo el tema de floculación, coagulación, sedimentación y desinfección. Luego pasa a un tanque de almacenamiento y luego va a la red de distribución hasta el usuario final, que es mi población. Una pregunta. ¿Usted está presentando o solo está hablando?
No, estamos recordando lo que hemos dado. ¿Ok? También dijimos que hay unos indicadores en la parte de servicios públicos, más que todo de acueducto, en los cuales esos indicadores son cantidad, calidad y continuidad. Les decía que es muy importante, de esos indicadores el más importante es la calidad del agua. Si en la cantidad no me es suficiente, debo llevar lo que yo alcanza a llevar al usuario, debe ser de calidad, porque si no le llevo agua potable, puede hacer que se ocasionen enfermedades conocidas como enfermedades hídricas, las cuales son las producidas por el consumo de agua no potable. Entonces, estas enfermedades, entre las cuales se encuentran el cólera, por ejemplo, pueden ser mortales para el ser humano. Entonces, es muy importante y nosotros tenemos una responsabilidad como ingenieros de llevar agua potable a la población. Entonces, si vamos a llevar 1 litro de agua, que sea 1 litro de agua potable. Entonces, dentro de esas enfermedades hídricas está el cólera, la disentería, la parálisis infantil. Todos estos son ocasionados por microorganismos patógenos, los cuales están presentes en el agua. Entonces, después ya de la distribución, les comentaba también que ya cuando nosotros hacemos uso de ese agua, la mandamos hacia el sistema de alcantarillado. Entonces, un porcentaje muy alto de lo que nosotros tomamos en agua potable, casi el 80%, por el 85% se va hacia la red de alcantarillado. Y de ahí comienza otro sistema que también lo vamos a ver, que es el sistema de alcantarillado sanitario, el cual se transporta mediante tuberías hasta un sistema de tratamiento de agua residual y su posterior, luego lo mandamos hacia la fuente, generalmente hacia una fuente superficial. Entonces, para todo esto, también les decía que lo más importante, primero, era la población que vamos a abastecer. Entonces, para saber cuál es la población que vamos a abastecer, teníamos varias formas de saberlo. Entonces, una de esas formas eran los censos. Les dije que el último censo fue en el año 2018. El año 2018, el anterior fue en el 2015, el anterior en el 93, el anterior en el 85, en el 50, en el 64, 51 y en 1938, que es el primero del que se tienen datos. Todos estos datos de censos los podemos encontrar en la página de el DANE. Para la próxima clase necesito que me hagan el favor de consultar en la página del DANE los censos del departamento de Sucre. Hasta el 64 y de ahí hacia atrás deben buscar los de Bolívar. Entonces vamos a hacer una tabla con cada uno de los municipios y la población que tenían en cada uno de los censos, tanto urbana como rural. Entonces después, ya teniendo en cuenta sí, vamos a consultar los datos censales del departamento de Sucre, de todos los censos que tienen datos, que están en el DANE, desde 1938 hasta el 2018. Entonces vamos a hacer una tabla en Excel. Por ejemplo, Caimito. Caimito para el censo del 38 tenía 1000 habitantes en la zona urbana y tenía 1500 en la zona rural.
Para el 85, Caimito tenía tanto en la zona urbana, tanto en la zona rural, y eso vamos a hacer con cada uno de los censos, ¿correcto? Para cada uno de los municipios de Sucre. Bueno, profe. Van a encontrarse que en algunos casos, por ejemplo, en el año 38, en el censo apenas habían 15 municipios. Y algunos no tienen datos urbanos porque se consideraban rurales. Ya en el 64 habían 16, en el 73 habían ya 23, en el 85 serían 23, en el 93 ya habían 24, en el 2005 ya habían 26, que son los que tenemos actualmente. Entonces, para cada uno van a sacar la población urbana y rural. ¿Ok? ¿Está claro? Señor. Sí, profe. Listo. Entonces, les decía que esa población actual la podíamos tener tanto de los censos poblacionales, también nosotros como ingenieros o como consultores podemos hacer nuestros propios censos para la población, para tener ya datos más específicos y más confiables de lo que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos en el año 2021. El último censo fue en el 2018. Entonces, yo tengo que proyectar de 2018 al 2021 para saber cuál es mi población actual. Y de todas maneras, en esas proyecciones no son totalmente certeras, no tenemos una certeza de que eso sea así. Pero si yo hago un censo ahora, en el 2021, entonces ya yo voy a tener un dato de primera mano y que va a ser lo real. Pero si no tengo la posibilidad de hacer un censo, puedo hacer la proyección hasta de 2018 a 2021. También puedo basarme en censos de viviendas o datos, por ejemplo, como el CISBEN, que están bastante bien alimentados por la información que se tiene. Cuando ya tengo la población actual, ¿qué debo hacer? Proyectarla hacia el futuro para saber cuál va a ser mi población de diseño en mi periodo de diseño, es decir, a los 25 años. Esa es la población de diseño mínima. Recuerden que se pueden hacer proyecciones a más de 25 años cuando tengo estructuras muy grandes, las cuales requieren una gran inversión y por lo tanto no puedo diseñarla a 25 años, sino que debo diseñarla a más tiempo. Entonces, para hacer esas proyecciones de población, teníamos varios métodos: método gráfico, método lineal, método aritmético, método geométrico, logarítmico o exponencial y el método de Wappos. Les pregunto, ¿sí pudieron ver el libro que les mandé? Sí, profe. Ok. Entonces, para el método aritmético teníamos, y ahora sí les voy a presentar la pantalla. Para el método aritmético, pues teníamos una fórmula para cada uno de los métodos. Ahora voy a mostrarles un ejemplo que está en el libro que yo les envié para entender mejor. Entonces vamos a abrir aquí el libro. Este libro, vamos a ver si podemos mirar la fecha aquí, es del 95. O para ver, la última reimpresión fue en el 2000. Entonces, miren que debemos ser muy cuidadosos cuando vayamos a tomar las informaciones de acá del libro para no caer en errores. Entonces, yo cada vez que les vaya diciendo algo, les voy a comentar qué ha cambiado con respecto a la normatividad existente.
Entonces, miren. Aquí, por ejemplo, hablaban de periodos de diseño típicos que ya no aplican. Entonces, ya todos los periodos de diseño son de 25 años, independientemente de si el crecimiento es bajo o si es alto. Entonces, miren que aquí están, bueno, hay un método que ahí no les mencioné, que es un método de comparación gráfica que no se usa mucho, y es que tomamos la población y miramos tres poblaciones de similares características y suponemos que nuestra población va a tener un crecimiento similar al promedio de esas tres. Entonces, pero casi no lo utilizamos, entonces por eso no se lo mencioné. Aquí, miren, en el libro aparece el crecimiento lineal o aritmético. Ese ya lo vimos la vez pasada. El crecimiento geométrico. El logarítmico. Y también dimos el método de Wagon, miramos las fórmulas. Entonces, hoy vamos a ver un ejemplo, aquí está. Entonces, nos dicen que la proyección de población, bueno, en este caso la hacemos para 20 años, pero es lo mismo hacerla para 20 y es el mismo procedimiento para hacerla para 25. Entonces nos muestran, miren que aquí tenemos los años de los censos y la población que tenía esa población, la población que teníamos para ese momento de esos censos. Entonces, el método lineal, miren que tenemos la fórmula, entonces nos dice, lo primero que hallamos es, recuerden que tenemos un K que es como una pendiente, sería 3.500, miren que es la población del último censo, menos 1.000, que es la del censo inicial, sobre el año del último censo, que para nuestro caso es 1986, menos el año del primer censo, entonces en el 1938. Con eso, lo que hacemos es hallar la pendiente de esa línea recta que nos vamos a proyectar. Entonces, eso nos da 0.5083 habitantes por año. Para el método geométrico, ya no hallamos una pendiente como tal, sino que hallamos una tasa de crecimiento, la cual es 3.500, que es la población del último censo, sobre la población del censo inicial, que son 1.000, sobre 1 menos el año del último censo menos el año del censo inicial menos 1. Entonces eso me da una tasa de crecimiento de 0.02644. O sea que es una tasa de crecimiento del 2.64%. Y el método logarítmico, también lo que hacemos en este método logarítmico es coger no solamente desde el censo inicial hasta el censo final, sino también podemos coger los censos intermedios y hallamos el K para cada uno. Entonces, después tenemos un K, que hacemos el K promedio. Entonces, como ya tenemos cada uno de los censos y las tasas de crecimiento, entonces hacemos para cada uno de los métodos, proyectamos a cada año, desde el 92 hasta el 2012 en este caso, porque eran 20 años, pero para nuestro caso tendríamos que proyectarlo
del 92, si era del 92, 25 años hasta el 2017. ¿Ok? Y eso lo que hacemos es graficarlo. Entonces, esta línea que está aquí, hasta este punto, son los censos que tenemos. Y de aquí en adelante son las proyecciones que tenemos para cada uno de los métodos lineales, geométricos, logarítmicos. Cada uno de estos métodos está de esta manera. ¿Ok? Entonces, para esos métodos, para cada método, ¿cuál escogemos? Ya eso es criterio del diseñador. Podemos coger el promedio de cada uno. Podemos coger, en este caso que está aquí, yo podría escoger el que está aquí arriba por ser el que más me genera población, o puedo escoger el que está en la mitad, que sería el promedio, o puedo, generalmente no escojo este que está aquí abajo porque me está diciendo que la población, o sea, o la población de diseño va a ser menor que para los demás, entonces podría estar subdiseñando el sistema. ¿Ok? Les voy a enviar, no sé si les voy a enviar unas fotos, unas imágenes de un ejemplo que hay en el libro de la siguiente edición para que lo miren y la próxima clase lo desarrollamos. Porque acá está mejor desarrollado que en este de acá de esta edición. ¿Ok? Bueno, entonces, la clase anterior habíamos visto todo lo que era consumo, como ya me había dicho sus compañeros. Miramos, recuerden que también además del libro de López Cuaya, vamos a estar siguiendo mucho la resolución 0330 de 2017, que es la normatividad actual. Entonces, nos decían que la dotación neta máxima para sistemas de acueducto dependía del nivel del mar en el que se encuentra la población que voy a abastecer. Entonces, entre mayor es la cota en la que se encuentra sobre el nivel del mar, menor va a ser la dotación neta máxima. Entonces, esa sería la dotación neta para nuestro caso acá en la costa. La mayoría de los municipios está en esta dotación neta máxima, que son 140 litros habitante día. Después mirábamos lo que era la dotación bruta. Entonces, la dotación neta es lo que yo le llevo efectivamente al usuario. Pero como en el camino de llevarle al usuario se me presentan unas pérdidas en las conducciones, en las aducciones y en las redes de distribución, estas no pueden superar el 25%. Los caudales de diseño. Esto es muy importante, esta tabla que está aquí, del artículo 47 de la resolución 0330. Las captaciones de fuentes superficiales, el caudal de diseño es hasta 2 veces el caudal máximo diario. Y las captaciones de fuentes subterráneas es el caudal máximo diario. Con respecto a esta captación de fuentes subterráneas, yo les decía que generalmente la autoridad ambiental, para nuestro caso es Carsucre o Corpo Mojana, no nos permiten explotar el acuífero 24 horas, pero las necesidades de la población siguen siendo las mismas. Entonces yo debo darles en un menor tiempo el volumen a la población que si fueran 24 horas. Entonces, cuando tenemos esos casos, tenemos que afectar este caudal máximo diario por el porcentaje de horas de día en las que le doy suministro. Entonces, si yo solamente puedo explotar el acuífero 12 horas, escucha. Entonces esto... ¿Cómo? ¿No me escuchan? Sí, sí, sí se escucha claro, profe, tranquilo. Escucha, profesor. Ok. Bueno, entonces, les decía
que si yo voy a explotar el acuífero solamente 12 horas, entonces yo debo dar ese caudal en la mitad del tiempo, es decir, que tengo que explotar 2 veces el caudal máximo diario para poder darle en la mitad del tiempo, darle todo el volumen que esa población necesita. Eso quiero que quede bien claro. Si voy a explotarlo 18 horas, ¿qué porcentaje es 18 horas de las 24 horas del día? 75%. El 75%. Entonces yo debo dividir ese caudal máximo diario entre 0.75, ¿cierto? ¿Sí está claro? Sí, profesor. O sea que va a ser 5 tercios No se de... puede repetir. Listo. Lo más fácil es verlo cuando son 12 Yo no horas. escucho. Profe, ¿no sería sumándole el 25%? ¿Quién me confirma, por ¿Qué favor? más? No restándole. Un momentico, el Compañero, no compañero escuchas no tú. escucha. ¿Quién es? El que dice que no escucha es Jesús Barragán. Ah, no sé. Los demás se escuchan, ¿cierto? Sí, Lo profesor. escucho muy bien. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, aquí nos demoramos lo que tengamos que demorarnos para que entiendan Vamos a suponer, si yo calculo el caudal máximo diario, y como ya lo acá está, vamos a ver la fórmula del caudal máximo diario. Vamos a suponer que el caudal máximo diario que necesita la población son 100 litros por segundo. Eso es si yo exploto el acuífero 24 horas. Recuerden, bueno, esto se lo voy a decir. Nosotros no diseñamos acueductos para que operen 3 horas ni 6 horas. Nosotros diseñamos acueductos para que operen 24 horas. Ya si no se puede, ya eso es una cuestión de operación ya del prestador del servicio, cómo maneja él su tiempo. Pero nosotros, si vamos a diseñar un acueducto, la concepción es que el agua sea 24 horas, porque los usuarios se supone que tienen necesidades todo el día. ¿Qué pasa si yo no suministro agua 24 horas? ¿Qué hace la comunidad? ¿Qué hacen ustedes cuando no hay agua todo el día? Empiezan a quemar llanta, profe. Nos quejamos, profe. Empiezan las críticas, las quejas. Que todos ustedes tienen agua 24 horas. Pues la mayoría. Profesor, cuando se sabe pero que no por el no es, acueducto. cuando se sabe que no hay Exacto, no por el acueducto, acueducto. Entonces, ¿cómo tienen agua 24 horas? se almacena, tanque de almacenamiento. Exactamente. En Entonces, mi casa hay un pozo. cuando el prestador del servicio no provee agua todo el día, ¿qué hacemos nosotros como usuarios? Almacenamos agua para poder suplir las necesidades nuestras, porque nosotros no tenemos necesidades de agua solamente a unas horas del día. Nosotros, pues, generalmente hasta en la noche a veces nos levantamos a tomar agua o algo. Entonces, el usuario, cuando no hay servicio 24 horas, lo que hace es almacenar agua. Pero realmente no debería ser así. Los almacenamientos, cuando hay, por ejemplo, albercas subterráneas, tanques subterráneos, eso afecta la prestación del servicio porque en ese punto donde hay una alberca subterránea se me cae la presión. Toda la presión que trae la red de distribución se cae en ese punto donde hay alberca porque es un punto más bajo. Entonces por ahí se va toda la presión y hasta que no llene el vecino que tiene la alberca subterránea, entonces no pasa el agua a la parte más alta. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo necesito agua 24 horas. Entonces, si yo necesito 100 litros en 24 horas, 100 litros por segundo, y solamente voy a dar agua 12 horas, es decir, la mitad, ¿cuánto caudal necesitaría para suplir mis necesidades? Si solamente voy a dar la mitad del tiempo del día, entonces sería el doble, ¿cierto? 24 horas. ¿Está claro? Señor.
sea, si hicieran 100 litros por segundo para todo el día, entonces yo necesitaría explotar 200 litros por segundo para abastecer a mi población de manera óptima. Esto es muy importante y les digo que es muy importante porque en nuestro medio y en nuestro departamento casi que el 90% de los abastecimientos son de fuentes subterráneas. Solamente en algunos casos muy puntuales hay fuentes, por decirlo así, superficiales, pero que vienen de un acuífero. Por ejemplo, el caso de Colosó, Chalán, que son aguas subterráneas, pero que en ciertos puntos afloran. Entonces, Colosó, Chalán, corrimiento de Profesor, ¿sí? entonces, en los casos, por ejemplo, que son todo un barrio que tiene, pues, casas con, hablando de estratos altos, ya que son todas las casas con, que solo, no son solamente casas, sino edificios, y aparte todas las casas tienen esos pozos de almacenamiento de agua. Entonces, Sí, sería un, lo que pasa es que eso es una costumbre que se da por la misma necesidad. Porque por la falta de agua. Entonces, si yo sé que voy a demorar una semana, el agua llega cada 8 días, y yo trato de almacenar el agua que voy a utilizar para esos 8 días. Hay un punto una excepción, por decirlo así, y es que los edificios, cuando son de más de 4 pisos o más de 3 pisos, que ya el agua no puede llegar a los tanques elevados y eso, solo con la presión, el prestador le dice a los propietarios del edificio que ellos deben tener un almacenamiento abajo para que ellos mismos pues después bomben a cada uno de los apartamentos o a los tanques que ellos tengan en su propiedad. Entonces eso es una de las excepciones, pero lo general es que las casas como tal no tengan almacenamiento, porque se supone que el prestador te debe dar agua todo el día. Entonces, ya en muchos casos, por ejemplo, en los casos que ya hay agua 24 horas en los sectores bueno, en la mayoría, no sé en qué sectores, en Venecia, Florencia, la Toscana, Boston, y otros casos donde hay 24 horas, ya las albercas prácticamente no las utilizan. Entonces, o las dejan vacías o el agua ahí demora un gran tiempo y no es lo ideal tampoco, porque también les comentaba que el cloro tiene un efecto residual. Después que ya yo lo aplico en mi tratamiento, él demora actuando en la red de distribución y también en algún tiempo en el almacenamiento. Pero después de un tiempo ya deja de actuar el cloro y se puede contaminar el agua, y ya eso sí no es culpa del prestador del servicio, sino que es culpa del usuario. Y generalmente esos tanques, como no lo usan casi en las partes donde hay 24 horas, están sucios, tienen microorganismos, entonces por ejemplo, hervir el agua, toca si la va a usar uno de ese almacenamiento. Entonces es importante o el deber ser, el objetivo es que toda la población tenga agua 24 horas. ¿Que es difícil? Pues sí, pero ya hay ciudades, todas las ciudades han pasado por donde nosotros estamos pasando. En Montería ya casi toda la comunidad tiene agua 24 horas, en Barranquilla también tuvieron albercas subterráneas, también tuvieron los mismos problemas, pero los han superado y han llegado primero a continuidades ya casi de 24 horas en el 90% de la población, y también en la calidad del agua han mejorado. En Barranquilla, en la AAA, pues la calidad del agua es muy, muy buena después de su tratamiento. A pesar de que ellos toman agua del río Magdalena, que es una fuente cuya agua no es de muy buena calidad. Nosotros tenemos la ventaja de que nuestra agua es de buena calidad, pero no tenemos un buen tratamiento a estas aguas y no nos llega de la mejor manera a veces. Con excepciones, por ejemplo, Sincelejo tiene un IRCA bueno, Cince, ¿qué más? Cince, Corozal,
Bueno, y San Marcos creo que ha mejorado también. Entonces, el problema no es tanto del agua, sino de los operadores y de los prestadores del servicio. Entonces, bueno, quiero que quede claro el tema del caudal máximo diario. Recuerden, tenemos caudal medio diario, que es un promedio de un año de registro. Nosotros deberíamos, o los prestadores deberían tener estos registros, pero ¿cómo van a tener registros si no tienen macromedidores, no tienen una forma de medirlo? Entonces, por ahí ya empezamos a tener que utilizar estas fórmulas generales. Si nosotros tuviéramos un registro de un año de datos diarios, entonces ahí podríamos tomar eso. Pero como no lo tenemos, entonces toca con la fórmula en la cual el consumo, que ya saben que es de la dotación bruta, la población, el número de habitantes entre 86.400 y 86.400, les dije que era para pasarlos de litros día a litros por segundo. Caudal máximo diario es el caudal medio diario por un K. El caudal máximo diario es la demanda máxima que se presenta en un día del año. Esto también, después de tanto tomar registros en otras partes, podemos decir que cada uno está entre 1,2 y 1,3. 1,2 para poblaciones mayores de 12.500 habitantes y 1,3 para poblaciones menores de 12.500 habitantes. Con este caudal máximo diario es muy importante porque con él, si ustedes vieron la tabla, voy a diseñar casi todo, con excepción de la red de distribución. Entonces las captaciones las voy a diseñar con el caudal máximo diario, el desarenador con el caudal máximo diario, las aducciones con el caudal máximo diario, las conducciones con el caudal máximo diario, los tanques de almacenamiento con el caudal máximo diario, y lo único que voy a diseñar diferente es la red de distribución, que la voy a diseñar con el caudal máximo horario. Y el caudal máximo horario es el caudal máximo diario por otro K. Entonces, K2, que va a estar entre 1,5 y 1,6. 1,5 para poblaciones menores de 12.500 habitantes y 1,6 para poblaciones mayores de 12.500 habitantes. ¿Ok? Entonces, ¿están claros el tema de los caudales? Son 3 caudales: caudal medio diario, máximo diario y máximo horario. El caudal máximo horario es que corresponde a la demanda máxima que se presenta en una hora durante un año completo. Entonces, miren que para yo tener unos buenos datos, debería tener datos de un año. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, señor. Sí, profesor. Sí, profe. Sí. Ok. Ahora, ya yo teniendo estos caudales, hay otra parte muy importante en todos los sistemas, tanto de acueducto como de alcantarillado, y es saber la cantidad de agua que está pasando por un punto, ya sea para mi planta de tratamiento, ya sea que quiero saber cuál es la cantidad de agua que estoy suministrando a los usuarios, porque en últimas, los prestadores de acueductos, eso es una empresa, la cual tiene pérdida y tiene ganancia. Entonces, si yo no sé cuánto le estoy suministrando o cuánto estoy tratando y suministrándole a los usuarios, yo no puedo hacer un balance de cuántos son mis pérdidas. Y por ende no puedo cuantificar cuáles son mis costos, no puedo saber absolutamente nada. Entonces, esto yo creo que ustedes de pronto lo vieron en hidráulica, en laboratorio de hidráulica, creo que se alcanzaba a ver el tema de los vertederos, cuando estaban buenos. La canaleta parcial, cuando yo di el laboratorio, estaba dañada. Bueno, entonces los vertederos, las canaletas parcial y los instrumentos, hay varios instrumentos de medición que nos permiten saber de manera a veces indirecta cuál es el caudal. Entonces, hay instrumentos que me miden la velocidad
pero yo puedo tener el área, entonces puedo tener cuál es el caudal que está pasando por ese punto. ¿Ok? Entonces, uno de los más usados en fuentes superficiales generalmente es la canaleta partial. Entonces, esta canaleta partial me permite la medición de caudales, principalmente en canales. Es muy práctico debido a su sencillez de construcción y operación, ya que es un instrumento que está estandarizado. Es posible obtener caudales con una o dos lecturas de nivel. Entonces, prácticamente, esto es una canaleta partial. Es un canal el cual tiene una sección ya estandarizada y genera un resalto, el cual me permite saber cuál es con una altura, con la altura de agua me permite saber cuál es el caudal que está pasando por ese punto. No sé si eso lo alcanzaron a dar en hidráulica. No, profe. No. Bueno, entonces este sistema está estandarizado. Entonces, inclusive, esta canaleta que aparece en la foto ya es prefabricada, es en fibra y ya viene estandarizada. Entonces, ella aquí se puede ver en planta, tiene una sección, un ancho de garganta W aquí en la parte más angosta. Tiene un ancho en la entrada, otro ancho en la salida. Y aquí se puede ver un corte, qué es lo que pasa con el agua en ese punto. Entonces, lo que hace es generar un resalto que me permite, saben que en los resaltos llega un punto donde pasa por el Y crítico y eso me permite saber cuál es, con estas dos alturas, yo podría saber cuál es el caudal en ese punto. Entonces, las canaletas partial, hay de descarga libre, donde el ancho de garganta es menor de 9 pulgadas, es decir, de 23 centímetros. Y la relación de esas dos alturas que yo les mostraba, ya. La relación de esas dos alturas, H1 y H2, es menor del 60%. Y hay unas que trabajan a descarga sumergida cuando el ancho de la garganta, es decir, W, es mayor de un pie, es decir, 30 centímetros, y la relación de esas dos alturas es menor del 70%. Entonces, aquí en planta hay una de descarga libre y una de descarga sumergida. Entonces, acá, estos dos puntos que están aquí, lo que me permite mirar estas dos alturas que se encuentran en la imagen. Estas canaletas que tienen una ecuación de calibración, entonces me permite, dependiendo del ancho de la garganta, yo puedo saber cuáles son los caudales mínimos y máximos que puedo leer con estas canaletas. Entonces, si yo tengo un ancho de garganta de 3 pulgadas, el caudal mínimo que puedo leer son 0.85 litros por segundo y el caudal máximo 53.8 litros por segundo. Si ya va aumentando el ancho de la garganta, 6 pulgadas, 9 pulgadas, un pie. Entonces miren que ya puedo llegar a caudales mucho más grandes. Con 8 pies, por ejemplo, puedo leer caudales máximos de 3.950 litros por segundo. Eso es bastante. Eso en metros cúbicos por segundo, ¿cuánto es? Tres. ¿Cuántos metros cúbicos son 3.950 litros por segundo? Metros cúbicos por segundo. 3.25. 3.25 metros cúbicos por segundo. Dependiendo, usted sabe que las cosas son relativas. Entonces, dependiendo, para un sistema de acueducto, es bastante caudal, casi 4 metros cúbicos por segundo. Para un río, podría ser muy pequeño.
pero para un sistema, pues ahorita que hagamos algún cálculo de los caudales, se van a dar cuenta que, por ejemplo, para San Marcos, que es un pueblo más o menos grande, se requieren unos 150 litros por segundo, es decir, 0.15 metros cúbicos por segundo. Imagínense la magnitud de algo que tenga 4 metros cúbicos por segundo, es bastante. Entonces, miren que acá la ecuación tiene un caudal igual a K por H a la N. Entonces, acá tenemos los coeficientes. Entonces, si yo tengo un ancho de garganta de 3 pulgadas, voy a tener un N de 1.547 y un K de 0.176. Entonces, con eso, de ahí yo puedo saber cuál es el caudal. Miren que para cada ancho de garganta voy a tener un N y un K. ¿Ok? Entonces, de esta manera yo puedo saber los caudales de una forma muy sencilla. ¿Está claro? Sí, profe. Acá, así como está también la fórmula, también está en la forma gráfica para hacer una corrección ahí que se debe hacer, dependiendo de la relación entre las dos alturas. También para medir la cantidad de agua, es decir, el caudal, también están los vertederos, que son también una forma muy sencilla de medir caudales. Entonces se clasifican de diferentes maneras, según su forma, según el espesor de la pared, el tipo de descarga y el número de contracciones laterales. Según su forma, pueden ser rectangulares, triangulares, circulares, proporcionales, parabólicos o semicúbicos. Estos vertederos pueden, para que no haya errores en las mediciones, podemos leer caudales desde 200 hasta 1600 litros por segundo. Según la cantidad de contracciones, miren que aquí vemos un ejemplo donde no hay contracciones laterales. Acá hay unos que tienen una sola contracción lateral, es decir, sencilla, y otros con 2 contracciones laterales. Realmente, ¿cuál es el principio de funcionamiento de los vertederos? Por ejemplo, hay vertederos triangulares que hacen que el agua tenga una caída y pase por el Y crítico. Recuerden que el Y crítico me permite a mí, es conocido y me permite saber cuál es, ya tener varias fórmulas de cálculo para caudal. Miren, según la cantidad de contracciones, aquí vamos a tener una fórmula para este vertedero, por ejemplo, rectangular, que puede tener no puede tener contracciones, o puede tener 2 o puede tener 1. Entonces, lo que hace, miren que en este corte vemos que el agua lo que hace es caer y pasar por el H crítico o el Y crítico, y viene de un H normal. Entonces, lo que hace es una caída para yo saber cuál es la profundidad en estos puntos, y de esta manera saber cuál es el caudal. Entonces, el caudal viene siendo 2/3 de la raíz cuadrada de 2G por mu, que es el coeficiente de descarga. El coeficiente de descarga es propio para cada vertedero, la longitud del vertedero. El H mayúscula es la carga antes, o sea, antes del vertedero, que se puede medir. El gato. Hay vertederos triangulares que también tienen su fórmula, pero estos son más que todos para caudales menores de 30 litros por segundo. ¿Sí? Entonces miren que el caudal está relacionado con el ángulo que yo tengo acá inferior, y con la altura de la lámina de agua en este punto. Esto lo pueden conseguir en la literatura, no tiene tanto problema.
Entonces, eso en lo que se refiere a medición de caudales. Ahora, la captación de aguas superficiales se le conoce como bocatoma. Se diseña con el caudal máximo diario. Debe colocarse donde el suelo sea estable y resistente a la erosión y en lugares rectos del cauce. ¿Cómo se llama las captaciones en aguas superficiales? Bocatoma. ¿Con qué caudal se diseña? Caudal máximo diario. Entonces, hay diferentes tipos de bocatoma. Profe, no tiene sonido. Canceló la presentación. ¿Se me cayó el internet a mí? ¿O es el profesor que no...? Parece que fue el profesor. Parece que fue el Profe. profe. Ah, Bueno, ok. que pasen buen Gracias. día, nos vemos en una próxima ocasión. Estela, te amo. Inconveniente, no sé qué le pasó al computador. No se preocupe. Bueno, les decía entonces que las captaciones de agua superficial se conocen como bocatomas. Hay varios tipos de bocatomas. Hay unas bocatomas laterales con muro transversal que son generalmente utilizadas para ríos pequeños o quebradas. Hay bocatomas de fondo. En estas bocatomas de fondo se pueden observar, miren que esto es una vista en planta. Esta es una vista en planta donde la dirección del flujo del río o de la quebrada va hacia acá. Se crea una rejilla en el fondo, se hace una presa y se crea una rejilla y por aquí se capta el agua hacia una cámara de recolección y de aquí la pasamos al vertedero. Un vertedero de exceso donde yo puedo sacar el agua que ya no voy a utilizar y regresarla hacia la fuente de abastecimiento. Y otra tubería que va hacia el desarenador para llevarla posteriormente a la planta de tratamiento. Acá puedo ver un corte, este corte BB que está aquí. O sea, aquí está la rejilla por donde capto el agua, este es un canal de aducción. Esta bocatoma de fondo, vamos a hacer un ejemplo de diseño de estas bocatomas. Y también vamos a diseñar la tubería de exceso y la tubería de conducción hacia el desarenador. Entonces, pues dejemos hasta acá y la próxima clase retomamos el tema, hacemos el ejemplo de la proyección de población que está en el libro y vamos a ver si alcanzamos a terminar lo de la bocatoma de fondo. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase.
Listo, profe, muchas gracias a usted. Listo, profe, que tenga buen día. Muchas gracias a usted, Muchas profe. gracias, profe. Que tenga buen día. Gracias, profe.